Me alegro un domingo más de poder conectar con vosotros, aunque sé que la situación es complicada y que en cada caso es distinto, pero también sé que hay personas, ¿no?, creyentes de vosotros que estáis, digamos, en el frente de batalla, ¿no?, que estáis en primera línea de batalla, como son médicos que tenemos en la iglesia, también farmacéuticos, enfermeras, cuidadoras de residencias de ancianos, etcétera. Deciros, ¿no?, bueno, que tengáis ánimo y también, sobre todo, que las circunstancias y toda la presión que tenéis no os robe lo que es la confianza en Dios, ¿no?, que es lo principal. Jesús dijo en el capítulo 16 de Juan, dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y que tendríamos aflicción en el mundo, pero que debemos confiar. En realidad la paz de Dios no es algo que viene de fuera, adentro, como es la paz social, sino es una paz que viene de dentro hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que te animo, yo también intento aplicármelo en mi batalla diaria, es no bajar la guardia de la confianza en Dios. Esa es la clave. Si yo confío, Él es fiel. Así que yo te animo a que, sea la situación que estés pasando, confía, no dejes que nadie te robe esa confianza en Dios, porque es un tesoro y es una fuente de fortaleza. Antes de seguir adelante y compartir un pequeño pensamiento, quiero hacer un paréntesis para el tema de algunos anuncios. Sabéis que a las 11:30, dentro de una hora más o menos, habrá una reunión de las iglesias Salem en Madrid, y la podéis ver directamente a través de YouTube y a través de Facebook en el canal oficial de Iglesia Salem de Madrid. También recordaros que el domingo pasado nuestro presidente, el pastor Marcos Vidal, habló de una convocatoria a nivel de todas las iglesias Salem, pero a nivel también mundial, de la convocatoria de iglesias hispanas en todo el mundo, ¿no? Referente a un ayuno y oración que habrá en la Semana Santa, concretamente el jueves, el viernes y el sábado, día 9, 10 y 11 de la semana próxima. Entonces, en este sentido, este domingo a las 11:30 tendremos más información detallada sobre cómo llevar adelante este evento. Ya a nivel local, desde la Iglesia de Barcelona, recordaros también lo que he dicho en algunas ocasiones, que tenéis conexión también los adolescentes con Titanes los sábados a las 6:30 de la tarde. También tenéis conexión los jóvenes a través de Pablo y Rebeca, que son los responsables. También conexión de matrimonios y parejas con Javier y Carmen. Y también tenéis un grupo de oración con Joaquina, que es la responsable, que es la que lleva el grupo de oración. También podéis contactar con ella a través de WhatsApp y ella os da pautas y os ayuda a cómo poder llevar adelante este ministerio de la oración. También quiero recomendaros que hay en la web, o mejor dicho, cuando entras en YouTube, puedes entrar Iglesia Salem Barcelona y allí vas a ver unos vídeos que, pensando en esto del ayuno que habrá próximamente la semana que viene, estaba revisando y allí hay grabado en YouTube unos vídeos de unos talleres que dimos acerca de lo que eran los buenos hábitos. Y recuerdo que cada domingo, cuando se lanzaba este mensaje, se grababan las predicaciones en YouTube. Entonces te quiero animar, por si quieres usar este material, también para que te pueda ayudar en tener más conocimiento acerca de lo que es el ayuno y la oración, según la Biblia, de una forma más equilibrada. Así que entras en YouTube de Iglesia Salem Barcelona, y esta grabación la verás allí, vas bajando, es del 2016, o sea, ya hace unos años, y verás que el enunciado pone esto, ¿no?, que es buenos hábitos, y dentro de buenos hábitos habla el hábito de ayunar. Así que es un material que te lo dejo ahí también como recurso, para si quieres utilizarlo y conocer un poquito más acerca del ayuno y la oración, según nos dice la Biblia. Ahora, quiero compartir contigo, como decía, un mensaje, ¿no? Yo pido a Dios que te sea de bendición, de ayuda, que te sea de inspiración, tanto si eres creyente como si es la primera vez que escuchas una de estas
predicaciones o mensajes, quiero pedirte que tengas un poquito de fe. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Cuando estamos hablando de una conferencia normal, pues hay que tener mucha atención desde el punto de vista intelectual, punto de vista de datos, pero en las cosas de Dios, aparte de todo esto, de tener interés y estar muy atento y tomar notas si quieres, hay un elemento que yo a través de los años me he dado cuenta, ¿no? Y que Jesús lo decía, ¿no? Que es el elemento de que podamos escuchar la palabra de Dios con sencillez. No sé si tienes mucha carrera o tienes mucho conocimiento de la Biblia o poco, o de otras áreas. Cuando estamos delante de Dios, Él lo que busca también es nuestra sencillez. O sea que yo te propongo que dejes a un lado lo que sabes, no que lo olvides, por supuesto no se puede olvidar ni se debe, pero sí que no lo pongas como una pantalla, ¿no? Que te impida escuchar cosas sencillas, pero que posiblemente sean importantes para ti en este momento. Así que voy a hacer una pequeña oración y pedir que Dios te bendiga y nos ayude. Señor, gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra y te pido que tú bendigas a cada persona, especialmente a los que están luchando ahí en primera línea de batalla, Señor, que tú les protejas, les guardes, Señor, de este ataque del virus, Señor, y que en todo momento ellos puedan ser herramientas en tus manos para bendecir a otras personas. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta semana pasada, incluso bueno, esta semana también, estaba pensando en algo que se repite cada día, ¿no? Que son estos aplausos voluntarios espontáneos que escuchamos a la misma hora, a las 8 de la tarde. Y yo suelo salir también a aplaudir porque creo que es una buena iniciativa, ¿no? Y pensando en esto, me lleva a pensar que de alguna manera estos aplausos han quitado el protagonismo a los que habitualmente lo tienen, ¿no? Como son, pues bueno, los futbolistas, el mundo del deporte, baloncesto, teatros, grandes eventos, ¿no? Donde hay conferencias, hay conciertos, hay eventos empresariales, hay también eventos políticos, etcétera, ¿no? Y me he dado cuenta que de alguna manera en esta etapa que estamos viviendo, estos aplausos han quitado el protagonismo a todos estos otros eventos, ¿no? Y ya sé que las circunstancias son distintas y por ese motivo no se pueden celebrar, pero esto me llevó a pensar, ¿no? Que estos aplausos de los balcones que escuchamos y que también muchos de nosotros participamos, son algo más que aplausos. Y quiero que medites un poquito acerca de esto. La pregunta es, bueno, ¿en qué sentido son más que aplausos? Porque se aplaude, como siempre se ha hecho. Evidentemente, cuando digo esto, no estoy en contra de lo que es ningún evento, ni deportivo, ni cultural, ni de música, ni nada de esto. En absoluto, no estoy en contra de nada de eso. Pero siempre he creído, pensando en esto, que hay personas que hacen una labor, en muchos casos muy importante o muy superior a estos que llenan estadios y llenan platós de televisión y que reciben generalmente los aplausos. Así cada año pues lo vemos como a través de eventos que son repetitivos cada año, la entrega de los Oscars o los premios Goya aquí en España, o la Super Bowl o tantas otras actividades que, bueno, yo no estoy en contra, me gusta incluso, no estoy diciendo que sea algo malo. Y como digo, pero no estoy en contra de ello, pero me pregunto también, ¿y dónde están esas alfombras rojas? ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde están todas esas personas que trabajan de forma anónima, ¿no? Que están en prisiones, ayudando allí o trabajando con los presos, no es nada agradable, personas que están cuidando a otras con dificultades, problemas de discapacidad o lo que sea, personal sanitario, como estamos viendo ahora, bomberos, etcétera, personas que salvan vidas también en muchos casos, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde están esos aplausos de esas personas? Y cuando yo hablo de aplaudir, no me refiero simplemente al hecho de
batir las manos, ¿no? Que es como aplaudimos, sino voy un poco más allá. Porque para mí ese aplauso al que me estoy refiriendo no implica solamente batir las palmas, sino implica de que hay un reconocimiento, hay una valoración de algo que antes no se estaba haciendo, en la medida que se está haciendo ahora. Y esa es un poquito por donde quiero ir, ¿no? Cuando le damos importancia a algo, por eso yo hago el énfasis en la importancia y me pregunto, ¿está bien aplaudir a los artistas, a los eventos, que tienen también su trabajo, su mérito, que no lo dudo, que son personas que trabajan y son importantes, pero ¿dónde está el aplauso de esas otras personas? Y no lo digo tanto para que haya pues un ranking, ¿no? De que se aplauda más o menos, sino porque generalmente cuando aplaudimos algo, me lleva a pensar, detrás de ese aplauso va un reconocimiento. Detrás de un reconocimiento suele ir también un interés por esto que aplaudimos, ¿no? Y va una dedicación, incluso van nuestros recursos, en definitiva, ¿no? Y estas son circunstancias, ¿no? Nuevas que han hecho que ese aplauso tenga el protagonismo personas que no lo han tenido nunca, pero que siempre han estado trabajando. Es cierto que ahora con mayor intensidad, con mayor peligro, pero siempre han estado ahí, siempre han estado tratando situaciones graves, situaciones desagradables, fallecimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre han estado. Lo que pasa es que ahora de pronto se nos corta esas otras vías, ¿no? Y por otro lado también somos conscientes de la gravedad del asunto y vemos el peligro también que ellos corren y empezamos a tener una valoración diferente, ¿no? Es importante que en el fondo de todo esto, que nuestros aplausos no se olviden cuando pase todo esto, ¿no? Que es el riesgo más probable que va a haber, ¿no? Que cuando pase todo esto vuelva a la normalidad, uno volverá a aplaudir con más intensidad pues, a su equipo favorito, a su artista, que no digo que no se haga, pero creo que es importante, ¿no? Que nos quedemos con esta enseñanza de que realmente estos aplausos nos están hablando no solamente de animarles a ellos, que por supuesto les anima, sino nos está hablando de que hay que valorar la valoración que tenemos de las cosas que merecen un aplauso, que merecen nuestra atención. Porque cuando algo merece nuestra atención también van a ir los recursos. Precisamente uno de los problemas que tenemos ahora es que no hay recursos suficientes, no hay medios suficientes, pero no ahora, ya estaba pasando anteriormente, ¿no? Con los recortes y todas estas cosas, que subestimamos, ¿no? la importancia de lo que es la sanidad, ¿no? y el grave riesgo de no dedicar recursos importantes para ello, ¿no? Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa, ya hace muchos años de esto, ¿no? En el año 81, 1981, pusimos en la invitación de boda un texto de Jesús, de la Biblia, del Nuevo Testamento, y ese texto es de Marcos capítulo 8, versículo 36, el Evangelio de Marcos, y son palabras de Jesús. Y estas palabras decía Jesús, nos hace una pregunta, dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y estas palabras de Jesús la pusimos allí porque de alguna manera ya cuando empezamos a leer lo que son los evangelios, Jesús nos dio una percepción de la importancia de las cosas que a veces ponemos en primer lugar y que realmente luego con el tiempo te das cuenta que tienen un protagonismo que no les pertenece, ¿no? Y Jesús nos está advirtiendo con estas palabras, ¿no? De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma. Nos está advirtiendo que no confundamos las prioridades. En ningún momento se trata de que uno se vuelva fanático y olvide todo lo demás, sino se trata sencillamente de que valoremos las prioridades que tenemos en nuestra vida, ¿no? Hay dos cosas que nos hacen ciegos ante ciertas prioridades que son evidentes pero que no las vemos, y yo he apuntado un par de ellas. Una de ellas es la idea, ¿no? Que nos inculca la sociedad de que lo más importante es tener posesiones, lo más importante es tener un puesto muy importante de trabajo, ¿verdad? Esa idea social, ¿no? Hasta tal punto que a veces perdemos de vista lo más importante y pasamos desapercibidos, no dedicamos tiempo, podemos dedicar muchas horas a trabajar, muchas horas que hay que trabajar, que nadie piense que estoy en contra, al contrario, hay que trabajar, si no, dice la Biblia, que el que no quiera trabajar que tampoco coma,
O sea que eso queda ahí claro, ¿no? Pero a veces le damos un énfasis que es desproporcionado, ¿no? Hay un texto en Lucas capítulo 12, en los Evangelios también, que cuando Jesús está hablando de algo importante, relevante, está hablando de la vida eterna, dice la Biblia en Lucas 12, versículo 13, que en medio de esa multitud que estaba escuchando se levantó una persona que eran dos hermanos, y uno de ellos le dijo a Jesús, dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo al hombre: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo a todos: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esa es la tendencia, ¿no? A veces Jesús está hablando en ese momento de cosas importantes, más profundas, y la pregunta que se le ocurre a aquello es pensar en su herencia, que le parta su herencia, que le toque mayor parte, en un conflicto. Y esto es un tema que a veces nos anula y nos impide ser ciegos ante estas realidades que tenemos delante. La otra es, con respecto a la vida, es ese pensamiento, ¿no?, en cuanto a la vida de que, bueno, a mí no me va a llegar todavía. Ahora ya, como vemos tanto fallecimiento, vemos más de cerca, eso suele pasar. Pero cuando pase, si pasa, yo espero que sí, volveremos otra vez a estar ciegos ante esto, ¿no? Y pensaremos, bueno, todavía no, esto ya le pasa a otro, le pasó a aquel, a mí todavía no. Con lo cual es un tema que ahora no le voy a dedicar mucho tiempo, no voy a pensar en este tema, ¿no? Hay una anécdota que yo conté hace unos meses en la iglesia, quiero recordarla porque creo que a mí personalmente me gusta, ¿no? Y es el hecho de que había dos personas, ahora mismo en muchos hogares, posiblemente muchos de vosotros usaréis juegos de mesa, ¿no?, para entreteneros, y estos dos amigos estaban jugando al ajedrez. Y bueno, pues estaban haciendo cada uno sus movimientos, y uno de ellos concretamente estaba jugando, como nos pasa a veces, y estaba de reojo mirando la televisión, dos cosas a la vez. Y entonces, bueno, en un momento determinado se quedaron parados durante mucho tiempo, no movía uno, no movía el otro, y ellos se miraban en un otro como diciendo, bueno, a ver si mueves, ¿no? Y el problema no era que no sabían la jugada, el problema era que aquel que estaba viendo la televisión, que estaba distraído, no se dio cuenta que el otro había movido y le tocaba a él. Y él estaba esperando que moviera el otro. Entonces, de esa manera lo que sucedió es que a veces nos pasa como a esta persona, ¿no?, que estamos distraídos con tantas cosas y aunque nos toque a nosotros mover, pensamos que lo tiene que hacer, en este caso, Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué Dios no dice algo? ¿Por qué Dios no hace algo? Y mucha gente está esperando que Dios mueva ficha. Pero yo, tomando el símil de este ejemplo, me daba cuenta que la realidad es que Dios ha movido ficha muchas veces. Y nosotros nos hemos quedado esperando. Pero nos hemos quedado esperando no porque Dios no haya movido fichas, sino porque hemos estado distraídos. Y estamos distraídos con tantas cosas. Puede ser el dinero, puede ser la televisión, puede ser otros problemas. Y déjame decirte algunas cosas, algunos movimientos que Dios ha hecho, que Jesús ya hizo, y que está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Durante 3 años Jesús estuvo predicando, ¿verdad? Todos lo sabemos, en el siglo I, hace 2000 años. Antes de morir en la cruz, estuvo él predicando y nos dijo muchas cosas, porque durante 3 años hizo muchas cosas que están escritas. Y ahí nos explicó sus movimientos, nos dijo quién era él, por qué había venido, por qué tenía que morir en la cruz, por qué motivo le llevó a la cruz, por qué Dios se hizo hombre, que eso es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y este movimiento de información lo dejó no solamente escrito en el siglo I por una persona, sino por 4 evangelistas. No hablo de evangelios apócrifos, hablo de los evangelios que tienen garantía, los 4 evangelios que tenemos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios que nos dejó, y que esos 4 evangelios son del primer siglo. O sea, no se escribieron posterior como otras obras literarias,
que luego se copiaron más adelante. Los escritos del Nuevo Testamento, del tiempo de Jesús, se escribieron todos en el primer siglo, no solamente los evangelios, sino las cartas. El más antiguo que en escribirse fue el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que lo escribió Juan sobre el año 90 en la isla de Pasmo, y es el más antiguo, o sea que todo el Nuevo Testamento que tenemos es del primer siglo. Y esto, que sean del primer siglo, nos hace entender que son documentos muy fiables. Tenemos copias del principio del siglo II, copias de aquella época, y la fiabilidad, como digo, es muy alta. Entre otras cosas, no solamente porque son muy recientes esos escritos de lo que sucedió, sino porque también cuando hablamos de cristianismo, que es un error que a veces cometemos en el tema de la historia, en aquella época el cristianismo no era una institución fuerte, y una institución que pudiera manipular o que pudiera buscar intereses. Déjame decirte que durante, no el primer siglo ni el segundo, sino durante los 3 primeros siglos, ya incluso hasta el cuarto, la iglesia de aquella época era una iglesia no como nosotros, que no nos podemos reunir ahora en los templos, sino es que no tenían ni templo, tenían que estar escondidos en catacumba, y eran considerados por los diferentes emperadores romanos de toda esa historia, ¿verdad? Esos 3 siglos primeros, casi 4, eran considerados, pues depende de que le tocaba de turno, pues eran considerados de todo, ¿no? Perseguidos, mentirosos, ladrones, despreciados, y se jugaban la vida. Entonces no había tiempo para manipular los evangelios, ni hacer... No existía, por supuesto, las denominaciones que tenemos ahora, ¿no? Entonces, déjame decirte que fue hasta primeros del siglo IV, en el 313, cuando el primer emperador romano, Constantino el Grande, ¿no? Que fue el primero, él empezó a tolerar a los cristianos. Dice la historia que él se hizo cristiano en esa época, pero estamos hablando ya en el siglo IV. Y ni siquiera él, Constantino, aunque permitió que se construyeran templos, dejó de perseguir a los cristianos, ni siquiera él instituyó la religión cristiana de forma oficial en Roma, sino que pasaron como 60 años después, cuando el emperador Teodosio ya hizo oficial el cristianismo. Y es ahí cuando entonces, en ese siglo IV, finales, es cuando ya hay cristianos romanos también que ya tienen intereses, porque ya no solamente era cuestión de creer, sino ya era cuestión también de agradar al emperador, como pasa siempre cuando se institucionaliza una creencia, ¿no? Entonces, te digo todo esto para que entiendas que cuando estamos hablando de la Biblia, de los Evangelios, lo que Jesús dejó escrito, tiene un alto grado de fiabilidad, por lo que es el origen que tuvo, por lo que es su historia y porque no se ha modificado, ¿no? Dios se encargó de que ya pasaba con el Antiguo Testamento, ¿no? Que por eso tenemos la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero déjame decirte que ese Nuevo Testamento, a lo largo de la historia, hay multitud de traducciones y tenemos traducciones muy fiables. Concretamente, para nosotros que hablamos lógicamente nuestra lengua, tenemos traducciones del siglo XVI, de Casiodoro de la Reina, que fue en 1560 y pico. Él estaba en el exilio, porque en aquella época la Inquisición no permitía traducciones de la Biblia al español, al castellano, y él hizo una traducción que es conocida como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es una Biblia en su momento y es reconocida hoy como una auténtica joya de la literatura. Y poquito después, en 1602, Cipriano Valera hizo una revisión también de esta, y es la que más se usa en Latinoamérica y en el habla hispana. Concretamente, esta es una de ellas. Yo te puedo decir que es una de las más fiables, esta es Reina Valera. De todas las revisiones que hubo posteriormente, que hubo bastantes revisiones, esta es de 1960, y 1960 es de las revisiones de Reina Valera más populares y más usadas en el mundo hispano. Posteriormente ha habido alguna revisión más. Entonces tienes aquí toda la Biblia. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, que es lo que estamos hablando de los Evangelios, si eres una persona que tal vez a lo mejor no eres un poquito desconfiado o quieres ser riguroso con la historia, también te puedo recomendar
que existen lo que son Nuevos Testamentos interlineales del griego y del español. Este Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios que estamos diciendo, recogen el original griego, porque la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo, pero la mayoría en griego, y esta traducción interlineal del griego y el español, por si no te fías mucho, tienes los originales griegos y luego en paralelo la traducción al español. O sea, no tenemos ninguna excusa, ¿no?, para no pensar de que Dios ha movido ficha muchas veces, de que nos ha hablado muchas veces y muy claramente. Y hoy día no hace falta, a lo mejor, tener libros así tan grandes, o si tienes, por tema económico, tienes también traducciones online que puedes descargar, o libros digitales muy económicos, e incluso este, por ejemplo, a veces lo usamos en la iglesia, dice, no opines sin conocerlo, ¿no? Y simplemente en esta portada sencilla, no sé si vale 2 o 3 euros, o sea que no creo que sea un problema de dinero, recoge también de forma sencilla los 4 evangelios. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, no ha escuchado porque está distraído con otras cosas, o porque tal vez no ha considerado la importancia del movimiento que ha hecho Dios a través de Jesucristo. Y en la vida, como en todo, ¿verdad?, hay errores que no tienen importancia. Uno se puede equivocar de hora o cualquier otra cosa, pero hay errores que sí tienen mucha importancia, y hay errores que incluso cuestan la vida. Entonces tienes que valorar la importancia de el movimiento que hace Dios a través de Jesucristo, qué repercusión pueda tener en tu vida. Yo lo entendí hace tiempo, y es por eso que, aparte de trabajar, aparte de las cosas del hogar, lo cotidiano que debemos hacer cada uno, ser responsable, valoro mucho conocer lo que Jesús nos dice y tener también esa seguridad de que esa muerte que hizo Jesús allí en la cruz no fue accidental, sino que fue para tener esa seguridad de salvación, ¿no? En estos días, con esto que está pasando ahora, me llama la atención también que muchos líderes mundiales, o algunos, más que líderes, responsables en el mundo sanitario y autoridades también en el mundo de la medicina, están reconociendo, con esto del coronavirus, están reconociendo, y yo creo que se va todavía a confirmar cuando vaya pasando el tiempo, que a nivel general todos los gobiernos, porque está afectando por supuesto a Europa, a Estados Unidos, a nivel mundial, Latinoamérica, etcétera, a nivel mundial, este problema, están coincidiendo de que se ha actuado tarde, de que se ha subestimado el problema que venía con esto. Y yo estoy convencido que con el tiempo esto es algo que es un error, que yo no hablo de culpar a nadie, ni hablo de gobierno, porque es de todo, yo lo veo en todo, ¿no? Lo veo en Estados Unidos, pues al principio casi decía que no iba a tomar medidas. En Inglaterra, pues sabemos también, su presidente también al principio decía, bueno, que no hay que mover mucho, la economía hay que cuidarla. Y ya están cambiando, evidentemente, están cambiando. Estos son errores que no digo que sean intencionados, pues esto yo no lo sé, pero son errores que son graves. Entonces, yo quiero que diferenciemos también la importancia con este mensaje de... no tiene la misma importancia equivocarse en una receta, que haces un menú para comer, que en lo que es donde pones tu esperanza, en quién confías. ¿Qué opinas de Jesús? La opinión sobre Jesús es muy importante, puede determinar mucho en tu vida. Si Él tenía razón, tienes que tener cuidado, porque Él no vino a pasear, vino a entregar su vida, ¿no? Y con un propósito que lo explica muy claramente en la Biblia el motivo. Y tenemos esa tendencia como humano a subestimar las cosas, ¿no? De hecho, me llama la atención, no sé si ha cambiado, pero hace 2 o 3 días, creo que en Europa, Suecia es el único país que todavía, lo veía estos días en televisión, Suecia, que estamos hablando de un país que tiene 10 millones de habitantes, no es tampoco... yo tengo aquí datos que hablaban de 4.000 contagiados y al menos 200 y pico de muertos, no mucho.
Y yo escuchaba, no sé si mientras hablo ya están cambiando, pero escuchaba, perdón, que la gente, y lo veía en televisión, sigue yendo los bares siguen abiertos, los restaurantes siguen abiertos, con restricciones de estar sentado en lugar de estar de pie, se puede hacer deporte, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tardará en darse cuenta de que esto no es un problema de China, de España, de Italia, de Estados Unidos, es un problema que te va a alcanzar? Y esto que a veces no nos damos cuenta, son errores que luego se convierten en pérdidas de vida, no solamente de economía, sino pérdidas de vida. Y en este sentido quiero finalizar con esta reflexión, ¿no? Que recuerdes cuando aplaudes, ¿qué aplaudes? Cuando dedicas tiempo a algo, valora si a lo que dedicas tiempo merece la pena. O hay cosas más importantes que a lo mejor no le estás dedicando tiempo. Porque hay consecuencias, como digo, que son importantes. Termino con un texto que está en Mateo capítulo 22, versículo 23, que hubo una persona que se acercó a Jesús, dice la Biblia que era un saduceo, uno de los movimientos que había en aquella época, fariseo, saduceo, y le hizo una pregunta, lo puedes buscar ahí, leerlo allí para no leerlo ahora, Mateo 22, versículo 23 del Nuevo Testamento, y le hizo una pregunta acerca, ¿no? Bueno, porque ellos no creían en la resurrección, en la vida eterna, los saduceos, y una pregunta trampa, como le hacían a Jesús, ¿no? Bueno, y si resumo un poquito, ¿no? Si luego lo lees detalladamente, si un hombre se casa con una mujer y este hombre muere y se queda viuda y luego se casa otra vez y luego se casa otra vez, hasta 7 veces en el cielo, de esos 7 maridos, ¿quién será su marido en el cielo? ¿No? Una pregunta muy bien buscada, ¿no? Para decir, bueno, si esto realmente hay resurrección, ¿cómo se gestiona esto, no? Y la respuesta de Jesús, la que te quiero dejar y quiero finalizar con esto, en Mateo 22, versículo 29, Jesús le contesta y le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Luego sigue diciendo, porque en el cielo seremos como los ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero que te quedes con este versículo. Jesús le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando llega la hora de la verdad, nos damos cuenta de ciertas consecuencias. Así que yo quiero dejarte este reto. Ignorar las Escrituras y el poder de Dios no es no es inteligente. No hablo de religión, no hablo de que te apuntes a la religión, estoy hablando de Cristo, ¿verdad? De que directamente tú puedas escucharle a Él. Así que quiero terminar con esto. No te equivoques con Jesús. Escúchale y una vez que lo has escuchado, luego decide. Pero la tragedia es que mucha gente ni siquiera conoce el Nuevo Testamento. Y esto es una cosa que tú tienes que mover. Dios ya ha movido. Así que cuando oigas, ¿y Dios por qué no hace? Déjame traerte esta anécdota que te contaba antes. Te toca mover. Porque Dios ya ha movido, y ha movido muy fuerte. Él te ha amado como nadie te ha amado. Pero esos detalles lo tienes allí, en lo que Dios ha dicho. Léete el Nuevo Testamento, hay 4 evangelios, como digo, y una vez que ya lo has leído, luego tú decides. Así que mi deseo, ¿verdad?, es que cuando acabe todo esto, valoremos los aplausos y valoremos también que los más fuertes se los deben de llevar aquellas personas que realmente tienen un peso más importante en la sociedad que simplemente el éxito, que es lo que hoy predomina en nuestra sociedad. Deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.